Hola a todos, alumnos, maestros y comunidad educativa del Colegio Guadiana, La Salle. Soy Andrés Porras Gutiérrez, hermano lasallista, exalumno de ahí mismo del Guadiana. Terminé tercero de prepa en el 2002 y aunque ahora muchos de los que están ahí obviamente no los conozco, me siento unido a ustedes en el cariño, en la fraternidad y en la misión lasallistas, así como en la misma fe que tenemos en Jesús vivo que nos ama. Quiero compartirles algo específicamente sobre lo que tiene que ver La Salle en mi vida ahora y lo que tuvo que ver en el tiempo que estudié en el colegio. Disculpen si en ratos lo leo de aquí abajo, pero me es más fácil para mí así ser claro y no redundar tanto en las cosas. Con el paso del tiempo, lo que ha significado para mí ser lasallista ha evolucionado. Pasó de significar el solamente estar inscrito en un colegio o portar una playera a ser verdaderamente un estilo de vida. El aspecto principal que yo rescato de la herencia de La Salle, nuestro fundador, es lo que él llamó el espíritu de fe. Lo definió en 3 ideas: mirar todo con los ojos de la fe, no hacer nada sino con la mira puesta en Dios y atribuirlo todo a Dios. Recuerdo que desde que era niño, en los problemas, yo siempre me decía a mí mismo, por algo será, por algo pasan las cosas. Fui creciendo y me di cuenta que ese algo era Dios que estaba conmigo, que me acompañaba, que nunca me dejaba solo. Esto me fue dando paz cada vez de manera más profunda y lo siento ahora como un don de él que me ha acompañado siempre y que al conocer a La Salle pues tomó mayor profundidad y tomó un nombre concreto: el espíritu de fe. Es en función de esto que también trato de vivir la fraternidad y el servicio, los otros valores lasallistas. Desde que salí del Guadiana hace algunos años he regresado pocas veces, se podría decir, al colegio, pero claro que veo cambios. Si son para dar una mejor educación y con ello acercar a las personas a Dios, claro que valen la pena. Los cambios son buenos mientras nos muevan a adaptarnos, a crecer, a evolucionar y a seguir viviendo. Pienso que no hay peor cosa que la instalación y el decir, así como estoy, ya estoy bien y de aquí no me muevo, esperando solo a que pase el tiempo. Se me hace una perspectiva muy triste. Me da gusto ver y saber que hay algunos maestros todavía de los que me tocaron a mí como maestros hace 15 años ahí dando clases en el Guadiana y que siguen siendo fieles y renovándose en el carisma y el espíritu lasallista. Que si La Salle ha marcado mi vida, tanto la marcó que ahora soy hermano. El amor de Dios en la persona de La Salle me ha verdaderamente transformado. Obviamente esto no ha sido ni fácil ni rápido y aún me falta mucho para llegar a ser quien quisiera. De hecho, cada vez que avanzo siento que me falta más, pero estoy en marcha y me confío a Dios. Creo que eso es lo importante. Algunas de las experiencias que más me han marcado en mi camino son un retiro que tuve junto con mis compañeros de prenoviciado en la sierra de Puebla, frente al volcán del Popocatépetl. Fue una experiencia espiritual muy profunda que aún recuerdo y aún me sigue alimentando. También diferentes experiencias de servicio ese mismo año, de visitas a niños sobre todo, pero a gente que vivía en las calles, en las alcantarillas, gente que tenía una realidad muy diferente a la que yo había vivido y la que yo conocía. Y en cuanto a mi consagración como un signo público, pues fue mi toma de hábito. Fue un momento también muy especial que me marcó como un parteaguas en mi vocación y en mi vida. Hablando del Guadiana, pues claro que el estar ahí me impactó. Especialmente me gustaba mucho el ambiente familiar que se vivía y sobre todo las actividades extraescolares, el fútbol, los juegos lasallistas, la banda de guerra y los desfiles, la rondalla, el coro, saya, misiones, encuentros, retiros, paseos, etc. No sería quien soy ahora si no hubiera estado ahí, obviamente, por la gracia de Dios.
Pero nada es coincidencia. Yo prefiero creer en las diosidencias. Y es así que Dios, como diría La Salle, me fue llevando de compromiso en compromiso. Recuerdo haber entrado al grupo Torre, segundo o tercero de secundaria, solo por curiosidad. De hecho, para hacer desorden, nos pusimos de acuerdo, mis amigos y yo, de meternos hasta que nos sacaran. Luego entré al grupo Parmenia no precisamente porque quería ser hermano. Entré para ir a un viaje al que iban a ir los que estaban en el grupo, para ir a ver al DF al Papa Juan Pablo II en 1999. Ya en prepa entré a Saya para estar simplemente con mis amigos y a lo mejor ver cómo iban arregladas mis compañeras. El dar catecismo y el encontrarme con Dios no me pasaba por la mente todavía. Pero Dios se encargó de usar estas motivaciones no muy genuinas para acercarme a Él. Empecé a ir al catecismo los sábados y me encontré con que me gustaba estar con los niños y hablarles de Dios, jugar con ellos. Pero me di cuenta que un día a la semana no era suficiente. Dios me pedía más. Por eso me fui de misiones en Navidad como pastoralista. Pero unos días no eran suficientes. Dios me pedía más. Entonces fui en Semana Santa de misiones como coordinador y al terminar esa semana me di cuenta que una semana al año no era tampoco suficiente. Dios me pedía más. Es por eso que me fui un año de misionero al Salto, inspirado en el ejemplo de algunos exvoluntarios, entre ellos mi primo Eduardo Ábalos. Se acercaba el final de mi año de voluntario y ¿qué creen? No podía deshacerme de la idea de que un año no era suficiente. Ahora Dios me lo pedía todo. Y esta vez tampoco dudé en decirle que sí, como María. Sin entender, sin saber si era lo mío, con dudas, sin tener seguridades, le dije que sí. Entré al postulantado, tomé el hábito, hice mis primeros votos, mis votos perpetuos. Y seguí caminando muchas veces entre dificultades, pero siempre con la certeza de ir de la mano de Cristo. Pero el camino no terminaba ahí. Dios me pedía más. Me pedía ir a un lugar que no conocía, en el que no hablaba el idioma, a comenzar un proyecto que aún el día de hoy no sé cómo vamos a realizar. Pero de nuevo, confiado en su palabra de que Él iba a estar conmigo todos los días hasta el fin del mundo, no dudé en decirle que sí. Y aquí estoy, viviendo, disfrutando y compartiendo los frutos de que mis papás me hubieran inscrito un día en La Salle. Todo esto es parte de una unidad, de una vida. No son eventos o cosas separadas. Para Dios todo tiene sentido, todo es una sola cosa. Entré al Guadiana a mis 4 años y desde entonces no he salido. Aún no me gradúo. Espero algún día llegar con las mejores calificaciones ante quien me pedirá cuentas con amor de lo que con amor me ha dado en la vida. Soy débil, tengo muchos defectos, muchos, y no soy nadie fuera de lo común. Pero así, o más bien precisamente por eso, Dios me ha querido para estar aquí. Espero en verdad ser un instrumento fiel por el que Él pueda actuar, y Él, no yo, hacer maravillas en los demás. Ahora puedo decir que no busco ya nada de lo que en mi juventud buscaba. Obtener varios títulos, a lo mejor, tener seguridades materiales, ser famoso, éxito económico y afectivo. No. Ahora en verdad trato de solo buscarlo a Él. Y en una tierra como esta es muy fácil encontrarlo. En medio de gente perseguida por su fe o por la guerra, paradójicamente Dios se hace más claramente presente. Pero me queda claro que si se busca a Dios, se puede encontrar en cualquier parte del mundo. Me despido, pero no sin antes pedirles encarecidamente sus oraciones constantes y convencidas de que la fe y la acción de Dios pueden cambiar esta situación en Medio Oriente, especialmente en Siria. Solo la oración podrá cambiar los corazones de quien provocan tanto daño y sufrimiento en miles de personas. Solo la oración, no más balas, pueden terminar esta guerra.
Muchas gracias. Que Dios los bendiga. Un abrazo, su hermano Andrés.